Imaginemos por un momento que el hospital del barrio, ese donde, no sé, alguien tiene programada una cirugía la próxima semana o donde un familiar recibe tratamiento crónico, Ujú. pues de repente anuncia que cierra mañana por la mañana. ¿Así? ¿De un día para otro? Exacto. Y ojo, no es por una pandemia imprevista, tampoco es por un desastre natural. Las puertas se cierran, pues por un papeleo sin firmar en un despacho a cientos de kilómetros de distancia. Es un escenario francamente escalofriante. Lo es, la verdad. Y de eso trata exactamente el análisis a fondo que vamos a hacer hoy. Vamos a explorar ese engranaje burocrático oculto que hace que la atención médica funcione cada día o, por el contrario, que se detenga en seco. Y para ello tenemos sobre la mesa dos fuentes de información que chocan frontalmente. Fíjate, y nos dibujan la magnitud de este problema. Por un lado, analizamos el decreto 441 de 2022, emitido en Colombia. Que es un documento legal, masivo, ¿no? Masivo y sumamente técnico. Está diseñado para regular milimétricamente cómo deben ser los contratos en el sistema de salud. Vale. Y por el otro lado, contamos con un artículo de opinión muy contundente del médico Jorge Augusto Miranda Cadavid. Mm. Su texto expone sin ningún tipo de rodeo cómo en el mundo real estas reglas se esfuman y cómo se sustituyen por tácticas que ponen verdaderamente contra las cuerdas a los pacientes más vulnerables. Claro, y aquí creo que es crucial entender algo. Aunque el texto se refiera específicamente a la normativa de Colombia, estamos ante un laboratorio perfecto y universal. Totalmente. Lo que ocurre allí nos enseña exactamente qué pasa en cualquier lugar del mundo, cuando la frialdad de la burocracia financiera choca de frente con la urgencia de la vida humana. Esa es precisamente nuestra misión en esta inmersión de hoy. Queremos descodificar toda esta jerga administrativa. Qué tela con la jerga. Sí, tela. Queremos comprender cómo las eternas disputas sobre, quién maneja el dinero y quién presta el servicio pueden llegar a convertir a las personas enfermas en simples herramientas de negociación. Qué fuerte. Y, por supuesto, examinar cómo la ley intenta prevenir ese colapso claro. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque, a ver, es muy tentador pensar que la atención médica depende únicamente de los avances científicos, ¿verdad? Claro, de tener buenos médicos. Eso es, de contar con especialistas y tecnología punta. Pero la dura realidad es que el derecho a acceder a un quirófano depende en gran medida de cláusulas de facturación, de periodos de liquidación y de tiempos de respuesta en oficinas. Así es. Así que para empezar a entender esta, digamos, guerra fría administrativa, necesitamos presentar el tablero de juego. El decreto habla incesantemente de dos grandes grupos. Básicamente, quienes manejan la caja y quienes ponen las tiritas, por decirlo de alguna manera. Eso es. El documento los cataloga con unas siglas muy precisas. Están las entidades responsables de pago, OERP. Vale. Estas son las aseguradoras, las entidades encargadas de afiliar a la población, de gestionar el riesgo financiero y en última instancia pagar las facturas. Los que tienen el dinero, vaya. Exacto. Y en el otro extremo están los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías, los PSS y PTS. Los que están a pie de cama. Eso mismo. Aquí hablamos de la red física, o sea, los hospitales, las clínicas especializadas, los laboratorios y las farmacias. Y el primer gran obstáculo que el decreto ataca frontalmente es algo que denomina, textualmente, fallas de mercado relacionadas con las asimetrías de información. Vale, entiendo que ese término económico, asimetría de información, significa que en el momento de sentarse a firmar un contrato, una de las dos partes sabe muchísimo más que la otra. Efectivamente. Y más que una simple ocultación de datos, ha sido tradicionalmente una táctica de supervivencia financiera. ¿Ya? Antes de esta regulación, un hospital podía conocer con mucha más precisión el verdadero coste interno de un tratamiento. Lógico, ellos lo hacen a diario. Claro. Mientras que la aseguradora, por su parte, podía guardarse información clave sobre, el perfil de riesgo o la morbilidad de los pacientes que le estaba asignando al hospital. O sea, jugaban al despiste. Totalmente. Para dinamitar esa ventaja injusta, el decreto hace obligatorio el uso de un documento central que es la famosa nota técnica. Esto es el núcleo absoluto cuando hablamos de modalidades de pago prospectivo. Espera, detengámonos en esto un segundo, porque el pago prospectivo significa en esencia que la aseguradora paga una cantidad por adelantado, ¿no? Eso es. Basándose en estimaciones de lo que se va a gastar, ¿no? Si les exigen una nota técnica tan detallada para fijar ese pago,
Suena que están pidiendo a los hospitales que actúen casi como actuarios de seguros de coche. Un poco sí, la verdad. O sea, calculando la siniestralidad exacta de sus afiliados antes de que ocurra el accidente. Pero ¿cómo se hace eso con la biología humana sin acabar en la bancarrota? Imagina que de repente hay un pico impredecible de apendicitis en la ciudad. Claro, ese es el gran desafío. Pero a ver, no se trata de adivinar el futuro individual de nadie, sino de aplicar estadística descriptiva y predictiva a gran escala. Ya, tirar de grandes números. Exacto. La nota técnica es un desglose matemático muy exigente. Obliga a definir con exactitud la población objeto, su caracterización epidemiológica y las frecuencias de uso que se esperan para cada servicio basándose en datos históricos. O sea, no predices qué ciudadano en concreto va a sufrir un infarto, No. sino qué porcentaje de, digamos, 100.000 personas lo sufrirá ese año. Eso es. Ahora bien, los legisladores saben perfectamente que la biología, pues bueno, no respeta los modelos matemáticos a rajatabla. Evidentemente. Por eso el decreto exige que se pacten también mecanismos de ajuste de riesgo. Que viene a ser un colchón de seguridad financiero por si la realidad desmiente a la estadística, ¿verdad? Has dado en el clavo. Hay dos variantes fundamentales que la ley obliga a prever. Primero, el riesgo primario, Vale. que cubre las alteraciones inevitables en la aparición de enfermedades. Piensa, por ejemplo, en un brote epidémico de dengue que dispara los ingresos hospitalarios muy por encima de la media de los últimos 5 años. Algo imprevisible. Totalmente. Y segundo, tenemos el riesgo técnico. Este se refiere a variaciones en la intensidad del uso de los recursos. ¿Cómo sería eso? Pues imagina que un procedimiento quirúrgico que solía ser estándar de repente requiere el uso de unos dispositivos médicos nuevos y mucho más caros. O que las estancias en la UCI de pronto se alargan más de lo calculado. Claro, la factura sube muchísimo. Exacto. Si los hospitales asumen ese coste extra sin red de seguridad, quiebran y el sistema se cae. Lógico. Pero si las aseguradoras pagan cualquier sobrecoste sin auditarlo, pues quiebran ellas. La nota técnica es el intento de equilibrar esa balanza. Y contrasta fuertemente con el modelo retrospectivo, donde el hospital simplemente atiende al paciente y luego pasa la factura por cada tirita y cada pastilla, ¿no? El famoso pago por evento. Eso es. Es un modelo radicalmente distinto. Vale. Pero si el modelo matemático de la nota técnica es tan perfecto en la teoría, ¿por qué el sistema colapsa en la práctica? A la pregunta del millón. Claro, porque la respuesta no la vamos a encontrar en la sala de operaciones. Para nada. La encontramos en los despachos oscuros donde se aprueban las transferencias bancarias. El decreto dedica decenas de artículos a intentar controlar de forma obsesiva el flujo del dinero. Sí, persiguiendo lo que califica como acciones dilatorias. Eso es. Y el arma de destrucción masiva en esa guerra burocrática, por lo que hemos visto, se llama glosa. Exactamente. Las famosas glosas. En la gestión sanitaria, una glosa es esencialmente el rechazo formal o la devolución temporal de una cuenta médica. Vale, vamos a bajar esto a la tierra, para que se entienda bien. ¿Cómo funciona exactamente el mecanismo de una glosa en el día a día de un auditor? Pues a ver, imaginemos que un hospital termina un ciclo de quimioterapia para un paciente y envía la factura electrónica a la aseguradora. Hasta ahí todo normal, ¿no? Claro. Al llegar, un equipo de auditores revisa el expediente y frena el pago argumentando un tecnicismo. ¿Un tecnicismo como cuál? Pues pueden decir, no sé, falta la firma digital del oncólogo en este reporte. O el código del medicamento facturado no se corresponde exactamente con el listado oficial aprobado. Madre mía. Y en ese momento aplican la glosa. La factura se rechaza, el dinero se congela y el hospital tiene que rastrear el documento físico, subsanar el error y volver a radicar la factura. O sea, un proceso de ping-pong burocrático. Tal cual. Un ping-pong que puede paralizar millones durante meses. Es que es una táctica perfecta para que la aseguradora mantenga la liquidez en su cuenta bancaria mientras el hospital se ahoga sin efectivo. Totalmente. Y por eso el decreto, apoyándose en la Ley 1438, impone tiempos perentorios inflexibles. O sea, plazos estrictos. Muy estrictos. Establece que si el prestador envía la factura y la aseguradora no formula glosas debidamente sustentadas en el plazo legal, se activa el mecanismo de aceptación tácita. ¿Y eso qué implica? Pues que automáticamente esa factura pasa a convertirse en un título valor exigible. ¡Ostras! O sea, un documento con el que literalmente puedes ir a un juez para embargar las cuentas y reclamar tu dinero. Exactamente. Además, si las auditorías posteriores demuestran que la aseguradora retuvo pagos de forma injustificada o que se inventó glosas fantasmas solo para ganar tiempo,
se les impone el pago de intereses moratorios. Es un esquema punitivo bastante severo. Lo es. Está diseñado para garantizar que la falta de liquidez nunca, jamás sea la excusa para que una clínica deje de comprar suministros vitales. Ya, pero fíjate en la trampa monumental que esconde esta dinámica, porque aquí hay un riesgo enorme. A ver, Si la norma penaliza con tanta fuerza a las aseguradoras y convierte las facturas en indiscutibles si se les pasa el reloj, ¿no se les está dando carta blanca a los hospitales para facturar procedimientos inflados? O sea, esperando simplemente que el auditor de la aseguradora tenga un exceso de trabajo y no llegue a tiempo para formular la glosa. claro, es un riesgo evidente. Pero el sistema incluye un contrapeso clave para esto, que es el Manual Único de Devoluciones y Glosas. ¿Vale? Las facturas no pueden ser un simple número en un Excel. Tienen que estar minuciosamente soportadas por registros estandarizados que demuestren que el servicio prestado coincide con la historia clínica. Todo tiene que cuadrar. Todo. La intención de fondo de esta maraña de plazos y multas cruzadas no es favorecer a la clínica frente a la aseguradora. El objetivo, y esto lo detalla explícitamente el decreto, es blindar la fluidez financiera para conseguir algo vital: ¿El qué? quitarle la carga burocrática a quien menos culpa tiene, que es el paciente. Claro, y ese es uno de los puntos que me pareció más reveladores de la lectura. Hay un apartado que prohíbe taxativamente la exigencia de autorizaciones previas para tratar patologías de alta complejidad. Sí, eso es fundamental. O sea, si estamos hablando de cáncer infantil, de pacientes con VIH o de atención materno-perinatal, ¿el paciente no tiene que estar peregrinando de ventanilla en ventanilla pidiendo sellos? ¿Qué va? Eso se acabó. Aprueben un tratamiento que le puede salvar la vida. Todo ese trámite tan engorroso lo tiene que resolver internamente la clínica con la aseguradora, sin que el enfermo intervenga para nada. Constituye un avance inmenso en términos de humanización del sistema, la verdad. Se pasa de un modelo donde el paciente actúa como mensajero de su propio expediente a uno donde, pues, las instituciones asumen la gestión. Como debería ser siempre. Claro. Sin embargo, a pesar de que el decreto estipula pagos puntuales, auditorías, eliminación de trámites, la cruda realidad es que muchos contratos comerciales inevitablemente terminan rompiéndose. Ya. Y aquí es donde la situación se vuelve realmente crítica. Es en este punto de ruptura donde nuestra segunda fuente de información entra en juego. La denuncia del doctor Miranda Cadavid. Exacto. Su artículo nos devuelve una realidad muchísimo más oscura que la teoría del papel. Volvamos a la norma por un momento. El decreto establece que, cuando se acaba un contrato, tiene que haber un periodo de liquidación formal. Sí, conceden un margen de hasta 4 meses para que ambas partes se sienten, verifiquen el cumplimiento de los indicadores, salden las deudas pendientes y firmen un acta de liquidación. Lo que aquí llamaríamos firmar un finiquito, básicamente. Eso es. O un certificado de estar al corriente de pago. Es el procedimiento lógico y ordenado para cerrar cualquier relación comercial. Pero el artículo de opinión del doctor expone que, en el mundo real, múltiples hospitales están saltando olímpicamente esa liquidación pacífica. Así es. ¿Y qué es lo que hacen en su lugar? Pues acuden a los medios de comunicación, convocan ruedas de prensa apresuradas y anuncian cierres inminentes de los servicios de urgencias o la cancelación de los tratamientos de diálisis. Y siempre alegando que no les pagan, claro. Exacto. Generan deliberadamente un pánico mediático, y lo preocupante es analizar por qué esta táctica funciona con tanta eficacia. Pues funciona porque las aseguradoras temen profundamente el impacto de una crisis de reputación pública. Y sobre todo temen la intervención de los entes gubernamentales sancionatorios. Claro, cuando sale en el telediario... Exacto. Cuando las cámaras del telediario se plantan en la fachada de la clínica y empiezan a entrevistar a pacientes llorando porque no van a recibir su tratamiento, la presión se vuelve insostenible. Me imagino. Frecuentemente, la aseguradora se rinde ante la mala prensa, suspende sus propios procesos de auditoría y libera millones de forma express simplemente para apagar el incendio. Es que es, en la práctica, una forma de chantaje. Funciona como un divorcio profundamente destructivo, ¿sabes? Totalmente. Imaginemos a dos padres que están separándose. En lugar de sentarse con los abogados a dividir el patrimonio de forma civilizada, uno de ellos se lleva a los hijos a un plato de televisión para presionar al juez. Es una analogía perfecta. El doctor Miranda lo describe directamente como una transgresión ética mayúscula. Y con razón. Las clínicas están transformando el miedo y el sufrimiento de los enfermos en su propio departamento de marketing y cobranzas. Están utilizando la vulnerabilidad extrema del ser humano como palanca de negociación. ¡Qué fuerte! Es una vulneración absoluta del espíritu de la ley, de proteger al paciente ante todo. Absoluta. Porque más allá de la guerra financiera,
El daño colateral inmediato es la fragmentación del servicio médico. Claro. Si eres un paciente sano, que va a una revisión rutinaria, bueno, cambiar de clínica es un mero inconveniente. Pero si eres un paciente oncológico, fragmentar tu atención interrumpiendo abruptamente tu tratamiento es poner tu vida en riesgo. Es jugar con fuego. Y el decreto es muy consciente de este peligro, ¿no? Hay todo un conjunto de protecciones diseñadas específicamente para aislar a los pacientes de alto costo de estas disputas. Sí, las garantías están muy detalladas en la norma. Se obliga a notificar a los pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo con un mínimo de 30 días de antelación si se va a producir un cambio de centro de atención. 30 días. O sea, no puede haber margen para sorpresas de última hora. Para nada. Además, exige que el prestador saliente entregue la epicrisis completa. Que es el resumen detallado del historial clínico. Eso es. Y también todos los resultados diagnósticos, al menos 10 días antes del traslado. El texto subraya que la reubicación de estos pacientes debe ser, y cito textualmente, gradual y producto de un proceso concertado. Gradual y concertado. Fíjate que son dos palabras totalmente incompatibles con convocar una rueda de prensa a las 8 de la mañana para anunciar que las puertas del hospital se cierran a medianoche. Totalmente incompatibles. Si una institución hace eso, está reteniendo historiales médicos vitales. Obligar a un paciente complejo a empezar de cero en un hospital nuevo sin que los médicos conozcan su evolución o las dosis exactas de sus tratamientos. ¿Es una locura? Es que no es un simple desajuste administrativo, es una negligencia clínica grave, camuflada bajo el paraguas de un conflicto contable. Así es. Entonces, ante este panorama de chantaje televisado y contratos rotos de la noche a la mañana, la pregunta que surge es evidente. ¿Dónde está la autoridad reguladora? ¿Qué hace el sistema para frenar estas infracciones y proteger a las personas atrapadas en este fuego cruzado? Pues el documento confiere esa gran responsabilidad a la Superintendencia Nacional de Salud, que actúa como el árbitro supremo del sistema. Tienen facultades de inspección, vigilancia y control. Por ejemplo, si una clínica amenaza con un cierre abrupto, la aseguradora está obligada a demostrar de forma inmediata que dispone de una red alterna. Vale, no pueden dejar a la gente en la calle. Exacto. Y no basta con enviarlos a cualquier centro. Tienen que probar documentalmente que el nuevo hospital cuenta con la capacidad instalada para brindar atención en condiciones de acceso y calidad que, en ningún caso, podrán ser desmejoradas respecto al prestador anterior. O sea, tienen que asegurar garantías idénticas o superiores. Eso es. Y más allá de esta superintendencia, también interviene la ADRES, ¿verdad? Efectivamente, la administradora de los recursos del sistema. Para entender su rol, pensemos en la ADRES como el gran banco central del Estado para la salud. Vale. La gran caja fuerte que custodia y transfiere los fondos públicos. Si a través de auditorías se demuestra que un hospital paralizó los servicios injustificadamente o que una aseguradora retuvo dinero de forma indebida, la ADRES tiene un poder enorme. ¿Qué pueden hacer? Tienen el poder de ejecutar lo que llaman el reintegro de recursos. Realizan cálculos precisos sobre el dinero pagado por servicios no prestados y aplican un descuento directo y automático sobre los futuros pagos de la entidad infractora. O sea, multas punitivas y mecanismos directos de recuperación de fondos. Exactamente. Si el trauma psicológico y humano ya se ha infligido. Ya. Pensemos en un individuo real. Si alguien tiene un familiar ingresado en la UCI y ve en el telediario que ese hospital va a quebrar mañana por la mañana, el pico de estrés absoluto ya le ha destrozado. Claro, el daño ya está hecho. Esa multa futura no borra la angustia presente, ni el deterioro en la recuperación del paciente. Has tocado la falla tectónica del modelo. Y es exactamente la tragedia que denuncia la crítica del Dr. Miranda en su artículo. El entramado legal es robusto, sí, pero en el papel. Las sanciones están meticulosamente tipificadas. Retener un pago genera intereses, abandonar pacientes genera procesos sancionatorios. Todo muy bien redactado. Pero en la práctica real, el elemento disuasorio fracasa estrepitosamente. Si para el equipo directivo de un hospital resulta financieramente más rentable asumir una posible multa futura a cambio de la inyección vital de liquidez que consiguen presionando con el escándalo mediático, Claro, les compensa. les compensa. Y entonces el escudo que debería proteger al paciente se vuelve inútil en tiempo real. Esto demuestra que, por muchas penalizaciones retroactivas que existan, si no hay herramientas de intervención inmediata, el dolor humano seguirá siendo instrumentalizado en los despachos. Es de locos. Es como si la normativa fuera una armadura potentísima, pero demasiado pesada y lenta de mover cuando te lanzan un ataque rápido. Esa es la imagen, sí.
Entonces, ¿qué sacamos en claro de toda esta inmersión de hoy? Si observamos todo el panorama, vemos un esfuerzo legislativo enorme en este decreto. Sin duda. Es una arquitectura legal diseñada para que los problemas financieros no bloqueen la atención sanitaria. Introduce las notas técnicas para asegurar viabilidad económica, impone tiempos estrictos para evitar embotellamientos e incluye protocolos para proteger las historias clínicas. Y en la otra cara de la moneda nos encontramos con la crudeza implacable de los intereses económicos. Ya te digo. La realidad demuestra que, cuando ciertos actores optan por evadir el proceso ordenado del finiquito y recurren al pánico, ponen en evidencia la fragilidad del marco teórico. Totalmente. Nos enseñan que tener una regla escrita no sirve de mucho si quienes operan el sistema consideran que la multa por saltársela es simplemente el coste de hacer negocios. O sea, un gasto más en su Excel. Para cualquiera que nos escuche y trate de entender la sanidad contemporánea, yo creo que la lección que extraemos de este análisis es bastante transparente. Para disfrutar de un sistema de salud realmente efectivo, no basta solo con construir hospitales enormes o investigar nuevos medicamentos. Resulta igual de urgente consolidar un marco contractual respetado y transparente. Imprescindible. Solo así se puede impedir que las fallas de un modelo de negocio transformen al ciudadano en una simple estadística, o peor aún, en un rehén de una guerra administrativa que ni le va ni le viene. Es un equilibrio complejo, pero esencial. La solidez de las reglas de juego es tan determinante para salvar vidas como la propia capacidad técnica de los médicos. Así es. Y bueno, para concluir el análisis de hoy, quiero dejar una idea flotando en el ambiente. A ver. Al repasar las normas, recordamos que la ley obliga a que, ante un traslado forzado por un cierre, el nuevo prestador debe mantener un nivel de atención que no desmejore la calidad previa. Eso dice la norma, ¿sí? Pero, en medio de una crisis, con pacientes evacuados a contrarreloj y la presión de las cámaras alimentando el pánico colectivo, ¿cómo se supone que un auditor estatal logre medir de forma objetiva la calidad del cuidado humano en tiempo real? Es que es casi imposible. ¿Cómo se audita un abrazo compasivo en urgencias? ¿O el conocimiento de un especialista que conoce tu caso de memoria desde hace años? O la confianza que tienes en tu médico. Exacto. ¿Cómo se mide esa confianza antes de que sea destruida y el daño sea irreversible? Es un punto para reflexionar profundamente la próxima vez que veamos la salud convertida en un arma de relaciones públicas en las noticias. Al final, no estamos hablando solo de facturas, glosas y plazos. Estamos hablando de la vida misma, suspendida y atrapada en la letra pequeña de un contrato.